es entender la inmensidad de que hay dentro del agua. Una inmensidad tan grande que dice la palabra que Él juntó con toda esa agua, la juntó en la palma de su mano, para que nosotros pudiéramos entender un poco de la grandeza de nuestro Dios. Obviamente la grandeza de Dios es inmensamente más grande. Amén, hermanos. Amén. El versículo, ahí continuemos. ¿Y quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Yo he escuchado muchas veces por fuera hombres que no tienen el conocimiento de Dios y que son capaces de levantarse en contra de Dios y decir que todo lo que Dios creó está mal. Y he escuchado mucha necedad a través de los medios, de las redes sociales, donde hombres y mujeres se ponen al tú por tú con Dios y lo cuestionan y le dicen, es que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué creaste el mal? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe la maldad en los hombres? Y tantas preguntas que son necias, que su necedad llega hasta ese punto de decir, si yo fuera Dios, lo hubiera hecho mejor. Si yo fuera Dios, lo primero que haría es matar al diablo. Si yo fuera Dios, no permitiría que hubiera hambre en tal lugar, no permitiría que hubiera muerte, no permitiría que hubiera esto, y empiezan a hacer una innumerable cosas, lista de cosas que no tienen sentido para nosotros. Porque nosotros conocemos y entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Continuamos. He aquí, dice, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, dice, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación será estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Ahí el Señor nos abre un poco más el entendimiento y ve, por ejemplo, nos compara a los hombres de renombre de esta tierra, a los jueces, a los gobernadores, a los que han gobernado la tierra, y los hace que nosotros podamos entender que esa gente no es nada a la luz de Dios o a la comparación de Dios. Hombres que han estado en gobierno, que por ejemplo los gobernantes de antaño, ¿verdad? Como Nerón, hombres que se creían dioses, como Calígula y todos esos gobernantes que eran unos mitómanos y se creían que ellos eran como dioses, ¿verdad? A comparación de los demás seres humanos, y hicieron barbaridad y media en el nombre mismo de ellos mismos, creando injusticia a través de la sociedad y llevando el gobierno a un caos total, a una anarquía del pueblo. Y el Señor nos dice, para mí son como la gota que cae del cubo de agua, que cae en el suelo y se hace nada. Y Dios los compara así como nada, dice. Y más adelante dice, Él convierte en nada a los poderosos, ahí en el 23, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Así es la vida de los poderosos. A comparación del poder de Dios son nada, dice. Como si nunca hubieran sido plantados y como si nunca hubieran sembrado. En eso se compara Dios con los poderosos, con los hombres de la tierra. Recuerdo cuando murió hace allá muchos años, cuando murió Saddam Hussein. Sí, no sé cuántos recuerdan allá en la guerra del Golfo. Recuerdo con mi mamá cuando yo estaba pequeño, estaba adolescente, ¿verdad? Y empezó la guerra en el Golfo en el 91.
Y no sé cuántos recuerdan de los de mi generación. La gente estaba asustada porque decía, ya viene la guerra. Y va a venir y van a mandar una bomba aquí a San Diego y aquí nos va a llegar la lumbre y tan espantados. Y recuerdo que mi mamá, ¿saben qué? Vamos a orar, vamos a buscar a Dios y vamos y nos hacía que nos hincáramos y que oráramos, ¿verdad? Y buscáramos clemencia. Y a través del tiempo vimos, bueno, pues la guerra continuó, se acabó y estos hombres fueron convertidos a nada. Cuando agarraron a Saddam Hussein lo encontraron dentro de una cueva. Y si algunos de los que recuerdan la trayectoria de este hombre, ¿verdad? Pues era un hombre tremendo. Era un hombre que hizo y deshizo con el pueblo, mataba y hacía cosas terribles a la sociedad, a su mismo pueblo. Otro de los gobernadores, Omar Gaddafi, ¿sí? Dice que este hombre lo agarraron su mismo pueblo, lo golpearon tanto hasta la muerte, lo violaron, lo ultrajaron. Y sin embargo era para ellos, pues era el gobernante, ¿verdad? El todopoderoso. Y fueron hombres que hicieron y deshicieron creyéndose dioses. Pero Dios nos compara como esa gota que cae del cubo del agua. Dice, cae y se convierte en nada. Y más atrásito ahí dice que la vida del hombre es como la hierba que crece y a la tarde se seca y pasa el viento y se la lleva. Pero nosotros como hijos de Dios, que tenemos la esperanza de que un día vamos a estar un día con nuestro Dios, amén, que un día vamos a estar en su presencia y que nuestra vida tal vez sea nada, nuestro recorrido, nuestro caminar tal vez se convierta en nada a través de los ojos de la gente de afuera, pero dejamos un legado. Doy gracias a Dios porque me permitió ir a Ensenada a acompañar a nuestro hermano, ¿verdad? Ahí con la familia, estaban adoloridos, ¿verdad? Y me dio gusto conocer a uno de los hermanos, me dio gusto conocer, escuchar. Nuestro hermano, no recuerdo su nombre, Augusto, pero dio un mensaje tan bonito, dio un mensaje de vida, de salvación, de esperanza, de legado que nuestro hermano dejó en la fe de Jesucristo. Y yo me emocionaba, me gustó mucho ese mensaje y cómo lo llevó él a la poesía, ¿verdad? Entonando alabanzas, daba una parte de la escritura, daba un mensaje y después entonaba una alabanza. Y yo no había escuchado ese estilo de mensajes y a mí me encantó, llenó mucho mi corazón. Y digo, la vida del cristiano así debe de ser, dejar un legado de esperanza a los que dejamos atrás, porque sabemos que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, entender la grandeza de nuestro Dios es algo que solamente se nos puede dar a nosotros si nosotros buscamos con diligencia la palabra de Dios. Si somos cristianos que no nos interesa mucho saber de la escritura, si somos cristianos que no nos interesa mucho conocer de la verdad, que simplemente nos limitamos a Juan 3:16 y a Salmos, tal vez Salmo 23, nos vamos a quedar cortos, vamos a llegar al punto donde vamos a decir, algo me hace falta todavía. Amén, hermanos. Y es necesario que nosotros busquemos con diligencia y respondamos, que dejemos que el Espíritu Santo nos responda todas estas preguntas incógnitas que pueden llegar a nuestra vida en algún momento de nuestra vida. Y esas preguntas que pueden decir, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? La Biblia es tan clara que desde el principio en el Génesis el Señor nos da la respuesta a todas estas preguntas. Y en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Y cuando dice creó Dios, empezó a correr el tiempo. Para nosotros es un poco difícil entender la eternidad, porque la cajita donde vivimos depende de un tiempo, de un reloj. Y cuando nos vemos a la presencia de Dios y tratamos de ver y entender la eternidad,
se nos hace algo tan difícil de entender.